Vamos a explicar una parte muy importante de la escritura de un libro, que es la escaleta. La escaleta es lo que le sigue después que hemos hecho la idea del libro y hemos hecho el mapa mental. Sigue la escaleta. La escaleta podemos definirla como un conjunto de escenas o secuencias de una historia. Es como el índice de la película o de un libro, ¿no? Ese sería el sentido de una escaleta. Es decir, que es una estructura lineal que va de la página 1 a la última página. Y el lector va siguiendo esa secuencia, ese recorrido. Si es una narración, una ficción, bueno, puede ser un recorrido temporal, desde el principio de la historia al final de la historia. Si es un ensayo, un libro de ensayos, va a tener un desarrollo que puede ser un desarrollo que sea la presentación, introducción, el desarrollo y las conclusiones. Pero lo mismo sigue una secuencia. La fuente de esto es aprendercine.com. Bueno, la escaleta mágica, ya le voy a explicar lo que significa. Es el recorrido que hará el lector que va de la página 1 de la izquierda a la derecha, eso ya lo expliqué. Un libro lamentablemente se lee secuencialmente, es decir, que eso es un objeto que fue creado en alguna época y se lee de la página 1 a la página 500, así que inevitablemente es así, es lineal. Hay rebeliones a esta escaleta, porque la escaleta corresponde a algo que empieza y termina, ¿no? Como una película, como un libro. Y hay distintas topologías. Podemos considerar un libro o una escaleta como un viaje, un paseo. En ese caso, si lo tomamos como un paseo, los diferentes capítulos o partes del libro no tienen mayor o menor importancia que otros. En cualquier lugar del medio es importante. Entonces la escaleta es como una guía para el viajero. Es decir, que si la escaleta tiene una guía, un índice, una guía de viaje, bueno, me va diciendo cómo voy avanzando en la historia, en la aventura. También es una guía para el autor, en el caso de la narración, que le va diciendo cómo va la historia. La escaleta puede ser lineal, rizomática o forma de árbol. En general hay una línea de tiempo o desarrollo secuencial. El libro empieza en la primera página y el primer capítulo. Esa sería la característica lineal de la escaleta, la que todos conocemos. Mamá, vamos a un ejemplo, que mamá le prepara la canastita a Caperucita, la despide, la advierte que no le dé conversación al lobo, que no se distraiga, sale la Caperucita, se distrae y toma por otro camino, se encuentra con el lobo, no sé cómo sigue, colorín colorado. Bueno, esa sería una secuencia lineal de un libro. La secuencia árbol es lo opuesto al rizoma, ahí puse rizoma. El diagrama árbol jerárquico, en el diagrama árbol el tronco lleva ramas, las ramas a hoja y las hojas a su vez, si las miramos muy de cerca, parecen como fiordos de filamento que reproducen en la hoja. Es decir, cada parte más pequeña reproduce a la parte mayor jerárquicamente, es decir, es una estructura jerárquica. Por lo tanto es un fractal, cada parte reproduce en pequeño la parte donde viene, es decir, que una estructura de fractal es eso, cada parte reproduce a la mayor, con algunas diferencias, ¿no? Y la escaleta determina la ruta que lleva a la última página. Hay entonces capítulos, estaciones y luego viene el viaje a otro punto o capítulo. Y la fractalización, me refiero a que cada capítulo puede reproducir. ¿Qué significa aplicar los fractales en una escaleta? Significa que cada capítulo puede reproducir en pequeño una escaleta, así como una mini escaleta. Y cada capítulo reproduciría el capítulo, pero en pequeñas escaletas. Estas estructuras de este tipo puede ser un capítulo, está dividido en escenas,
y cada escena puede ser que repita la estructura del capítulo. Tiene un principio, un medio y un final. Para lo narrativo, en general, esa estructura mínima es la escena, y entonces el libro funciona, vamos saltando de escena en escena. En un libro de ensayo vamos de párrafo a párrafo, y en cada párrafo, como parte de una maquinaria lógica, se muestra algo. Bueno, esto después vamos a hacer algunas variaciones, porque en realidad la estructura entre el párrafo y un capítulo puede haber una estructura que es la estructura que tiene que ver con la estructura del ensayo. Los rizomas, la estructura rizomática, rizomas son los tubérculos que por las raíces llevan a otros tubérculos. Y si uno alguna vez ha visto cómo funciona una planta de papa, las raíces de una papa, vamos a ver que vemos tubérculos o papitas y que están unidas por raíces. Pero es muy difícil determinar, no hay un tubérculo más importante que el otro. Puede ser que alguno sea más grande que otro, pero todos tienen la misma jerarquía. Esa es un poco la característica del rizoma, que no hay jerarquía. En una estructura rizomática se pierde la centrilidad. Cada punto es un centro del universo. Esa es la diferencia entre el rizoma y el árbol. Esto fue una cosa, creo que el inventor de esto fue Deleuze. Bueno, un libro rizomático lo mismo que no puede dejar de obedecer al formato objeto-libro. Es decir, que aunque yo tenga una estructura rizomática de tubérculos y raíces que llevan a otro tubérculo, la linealidad digamos, reduce este concepto. Un libro rizomático sería ¿qué? Sería una estructura, por ejemplo, las estructuras de las páginas web. El HTML tiene más una estructura rizomática, pero un libro material, un libro físico, no es rizomático. Por lo tanto, si yo hago un libro rizomático, después lo tengo que adaptar o reducir al libro, es decir, a una secuencia. En síntesis, libro lineal tiene dos dimensiones, incluye al punto y las líneas que unen a los puntos. Eso es un libro lineal, el libro que normalmente conocemos. Un libro fractal o árbol o indentado tiene tres dimensiones, que incluye el punto, las líneas que unen los puntos y una línea que crece verticalmente de cada punto, es decir, que es tridimensional. Entonces tenemos la línea, tenemos los puntos, la línea que une los diferentes puntos que van desplazándose en el tiempo, es decir, va desplazándose hacia el final del libro, y cada punto a la vez puede tener desarrollos para arriba, es decir, que yo puedo explicar cosas de ese punto. Sería tridimensional. Después tenemos el libro rizoma que desarrolla una cuarta dimensión. Está el punto, la línea vertical de las tres dimensiones y la dimensión relativa que otorga a cada lugar del universo la condición de centro. No hay jerarquía. Es decir, que la cuarta dimensión sería una estructura donde cada punto del universo se convierte, es el centro del universo. No hay un centro jerárquico del universo. Bueno, la indentación es básicamente, el concepto de indentación es cuando tenemos la información por nodos jerárquicos. Empezamos por un nodo central y luego vienen los nodos o brazos secundarios, terciarios, es lo que se llama irse por las ramas. El concepto de indentación es un concepto que lo hemos visto en mapa mental. Yo tengo un nodo principal, tengo un nodo secundario, un nodo terciario y cada nodo están unidos por líneas. Entonces yo digo, un perro tiene 4 patas, perro tiene 4 patas, tiene colores, tiene esto, tiene lo otro. Ahí tengo, eso es una indentación. La escaleta rizoma y la árbol está regida por esa dinámica que es muy amigable con nuestras asociaciones, es decir, con la indentación. Veamos un ejemplo, viaje de ida, yo hago un viaje de ida, ese sería un nodo, ¿no es cierto? De ese nodo se desprende preparativos del viaje, 1-1, 1-2, salimos a las 4 de la madrugada, Rogelio prepara el mate, en la preparación del mate 1-3-1 se queja de que el agua está fría, la hierba es uruguaya, 1.4 casi chocamos a la altura de Venado Tuerto, llegada al pueblo, estadía, últimos días, salida, viaje de vuelta. ¿Ven? Un poco así ven cómo se ordena, cómo se indenta la información y cuando hacemos una escaleta podemos tener en cuenta esto. Cartografía de un libro que vamos a escribir, eso es en general una escaleta. Puede ser un paseo, que ya lo dijimos, el final es una disipación, no hay jerarquía, puede ser un viaje. Las aventuras del Quijote de la Mancha es una estructura cuya escaleta podría haber sido infinita, así que podría haber seguido agregando, si hubiéramos en la época del streaming y de Netflix, y fue exitoso, no habría habido segunda vuelta, sino infinitos capítulos del Quijote.
Las aventuras del Quijote de la Mancha. Bueno. Una microescaleta. ¿Qué es lo que es una microescaleta? La microescaleta es la escaleta es lo macro, los capítulos. Y la microescaleta pueden ser las escenas que componen un libro, los párrafos, es decir, las partes que van dentro de eso. Cuando yo construyo una escaleta, debo construir también la microescaleta, las dos cosas. En un libro de ensayo, el capítulo tiene un dispositivo, una estructura donde un subtema es desplegado en sucesivos párrafos, que podemos llamar clúster a toda esa organización. Es decir, que yo dentro de un ensayo, ahí ya no puedo hablar de una narración. Un ensayo yo tengo partes, capítulos, y cada capítulo tiene un tema que desarrollar, la hipótesis, que es la hipótesis, la formulación de la hipótesis. Entonces eso podría ser un capítulo. Ese capítulo tiene unos ciertos párrafos, entonces yo en ese capítulo tengo objetivos, explicar lo que es una hipótesis, los fundamentos teóricos de esa hipótesis, ejemplos de esa hipótesis. Es decir, ya tengo 3 elementos y esos 3 elementos puedo explicarlos con 2 o 3 capítulos, 2 o 3 párrafos cada parte de ese capítulo. Un clúster dentro del capítulo es el conjunto de capítulos que constituye una parte que tiene el objetivo de enunciar, argumentar, explicar algo. Visto así, un capítulo es un clúster asociativo de esas partes que son párrafos. Los párrafos, tiene una cierta, es semiautónomo, está formado por oraciones, frases. En tal sentido, podemos pensar que es un mini clúster. Es decir, que fíjense cómo este tema de lo fractal, que dentro de algo hay más cosas, ¿no es cierto? Hay una mini clúster, una bella máquina donde giran y se comunican las oraciones. El documento que viene a continuación de este video, donde explico algunas otras cosas en más detalles. Este video está empleado en el documento, así que por favor intenten verlo, ¿eh?